Hay momentos en la historia humana, momentos tan cargados de eternidad, que el cielo mismo parece inclinarse para hablarle a los hombres. Y hoy, quiero decirte algo con todo el peso de mi espíritu. Hemos predicado sobre el Padre, hemos cantado sobre el Hijo, pero la Iglesia ha ignorado a la persona del Espíritu Santo. Durante años creí tener una biblioteca completa, miles de libros, doctrinas, biografías, tratados. Pero un día, revisándola, descubrí algo que estremeció mi alma. No tenía ni 6 libros sobre la persona del Espíritu Santo. Ni 6. En ese momento entendí que había una ausencia, un silencio, una herida en la revelación de la Iglesia. Hablamos de sus dones, hablamos de su fruto, pero casi nadie habla de Él. Y sentí dentro de mí como un fuego que me quemaba los huesos. Lester, antes de que el Señor regrese, la Iglesia debe conocer el Espíritu Santo como persona, no como doctrina, no como símbolo, no como emoción, como persona. Por eso estoy aquí. Por eso abrimos esta serie. Por eso te hablo hoy con una urgencia que no puedo esconder. Porque este es su tiempo. Esta es su dispensación. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Y si no lo conocemos, si no caminamos con Él, si no entendemos su naturaleza, su misión, su voz, entonces viviremos la vida cristiana incompleta, debilitada, sin el poder que nos fue prometido antes de que Jesús ascendiera al cielo. Así que te pido que escuches no solo con los oídos, sino con el espíritu despierto. Porque lo que estoy a punto de decirte no viene de un hombre, sino del fuego que arde en el corazón de Dios para esta generación. Quiero llevarte paso a paso a conocer al Espíritu Santo como persona, a reconocer que no es una fuerza, no es un viento, no es un sentimiento, es una persona. Una persona tan real como el Padre, tan real como el Hijo, tan eterna, tan gloriosa, tan poderosa, que cuando tú la conoces, jamás vuelves a ser el mismo. Y te lo garantizo. La revelación del Espíritu Santo es la idea cuyo tiempo ha llegado. Y tú estás a punto de caminar hacia ella. Durante años he observado algo que me rompe el corazón. Una verdad tan evidente, tan clara, que cuando uno la mira de frente, entiende por qué la Iglesia en muchas áreas ha perdido poder y autoridad. La Iglesia no conoce al Espíritu Santo. No lo conoce como persona. No lo honra como persona. No se relaciona con Él como persona. Y cuando tú ignoras a la persona del Espíritu Santo, pierdes la fuerza que solo Él puede dar. Pierdes el fuego. Pierdes la convicción. Pierdes la voz profética, pierdes el poder que distingue a un pueblo lleno del cielo. Millones de creyentes, millones, hablan de Él con términos vagos, una fuerza, una sensación, una atmósfera. Otros lo han reducido a teología muerta, a discusiones sin vidas, a dogmas que no transforman. Pero el Espíritu Santo no es teoría, no es un viento impersonal, no es un concepto místico. Él es una persona, la tercera persona de la Trinidad, tan real como el Padre que creó los cielos, tan real como el Hijo que caminó entre nosotros. Y sin embargo, en muchas congregaciones hay más enseñanza sobre los dones que sobre el dador, más palabras sobre el fruto que sobre el árbol, más liturgia que comunión. Yo mismo lo descubrí en mi propia biblioteca.
miles de libros, estanterías llenas, biografías de décadas de ministerios. Pero cuando busqué materiales sobre la persona del Espíritu Santo, encontré menos de 6 libros. Menos de 6. Y allí supe que algo estaba mal. No solo en mi biblioteca, sino en la iglesia entera. Ignorar al Espíritu Santo es ignorar la única voz asignada para guiarnos en esta dispensación. Porque este no es el tiempo del Padre en el Edén. Este no es el tiempo del Hijo caminando en Galilea. Este es su tiempo. La era del Espíritu Santo, la dispensación donde es el director, el guía, el consolador, el que revela, el que enseña, el que llena, el que unge. Y sin embargo, hemos pretendido vivir la vida cristiana sin Él, predicar sin Él, servir sin Él, discernir sin Él. Eso es lo que ha producido una iglesia sin fuego, santidad superficial, ministerio sin poder, creyentes sin dirección. Porque solo una persona puede guiar a otra persona. Y el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda verdad. Hoy quiero que entiendas esto. No estamos entrando en una clase más. Estamos entrando en un llamado, una invitación del cielo, un despertar a la persona del Espíritu Santo. Y te digo algo más. Cuando tú lo conoces, lo honras, lo escuchas, lo obedeces, lo amas, entonces el poder vuelve, la autoridad vuelve, la claridad vuelve, la pasión por la santidad vuelve. Porque Él es el único que puede producir todo eso en ti. Por eso estamos aquí. Por eso estoy enseñando esto. Porque antes de que el Señor regrese, la iglesia debe despertar a la realidad más urgente que es de este tiempo. Conocer profundamente a la persona del Espíritu Santo. Quiero que prestes mucha atención a lo que voy a decir ahora. Porque para entender cualquier cosa del Espíritu Santo, debemos comenzar aquí. El Espíritu Santo es una persona real, con mente, con voluntad, emociones, carácter y atributos divinos. No estamos hablando de un símbolo, no estamos hablando de un viento, no estamos hablando de una experiencia mística. No estamos hablando de un poder anónimo flotando en el universo. No, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, coigual, coeterna, con sustancia. Dios, Espíritu Santo. Por siglos, muchos han tenido miedo de llamarlo persona. Lo han relegado a un lugar nebuloso, incierto, misterioso. Le han dado nombres que no le pertenecen. Fuerza, influencia, atmósfera, sensación. Pero el Espíritu Santo no es una esencia, no es una cualidad abstracta, no es una energía impersonal. Él piensa, Él guía, Él enseña, Él habla, ordena, ama, siente, se contrista, Él se regocija, Él tiene voluntad. Esas son características de una persona, no de una fuerza. Y lo digo con completa reverencia. El Espíritu Santo es tan persona como Jesús es persona. Tan persona como el Padre es persona. Cuando la Biblia habla de Él, habla de su voz, habla de sus manos, habla de su guía, habla de su enseñanza, habla de Él como el que escoge. Habla de Él como el que intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Estas no son acciones de un viento, son acciones de una persona divina. Cuando Pablo dijo, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, estaba hablando de un testigo
una persona que interactúa con tu interior, una persona que confirma, una persona que se comunica. Y cuando Jesús dijo, Él los guiará a toda verdad, no estaba hablando de una corriente espiritual, estaba hablando de un maestro, un guía, un consejero, un compañero, una persona enviada desde el trono de Dios. Quiero que entiendas esto con toda la fuerza de tu espíritu. Presta atención. Si tú ves al Espíritu Santo como una fuerza, te relacionarás con Él como una fuerza. Pero si lo ves como una persona, tendrás comunión con Él, caminarás con Él, oirás su voz y te someterás a su dirección. Porque la comunión con la fuerza es imposible, pero la comunión con una persona transforma tu vida. No puedo enfatizarlo lo suficiente. El Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Alguien que te conoce, alguien que te examina, alguien que desea caminar contigo todos los días de tu vida. Cuando tú abrazas esta verdad, todo cambia. El cristianismo deja de ser ritual y se convierte en relación. La vida deja de ser lucha humana y se convierte en una caminata sobrenatural, guiada por la persona más maravillosa que el cielo haya enviado a la tierra, el Espíritu Santo. Si quieres entender por qué el Espíritu Santo es tan crucial hoy, tienes que ver el cuadro completo. Tienes que ver la historia como Dios la diseñó. Tienes que ver la dispensación, no desde la tierra, sino desde el cielo. Porque, escúchame bien, cada dispensación de la historia humana tiene un director, tiene un líder divino, una persona de la Trinidad asignada para guiar ese tiempo. Y desde el principio, Dios nos ha mostrado que Él obra por épocas, por ciclos, por asignaciones. Hubo un tiempo glorioso, donde el Padre reinaba en inocencia sobre el Edén. Era el tiempo del Padre, el tiempo donde su voz caminaba por el jardín, donde su gloria se manifestaba sin obstáculos. Esa fue la dispensación del Padre. Y luego hubo otro tiempo, un tiempo donde el Hijo, Jesucristo, tomó forma humana, nació en un pesebre, caminó entre nosotros, sanó, enseñó, liberó y finalmente subió al Calvario. Ese fue el tiempo del Hijo, la dispensación del Hijo de Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, cuando los discípulos quedaron mirando hacia arriba, cuando los ángeles les dijeron, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, volverá. Jesús ya les había dado una instrucción que abriría un nuevo capítulo en la historia del universo. No se vayan a Jerusalén, esperen la promesa del Padre, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y así, con esas palabras, se abrió un nuevo tiempo, una nueva etapa, una nueva dispensación. La dispensación del Espíritu Santo. La dispensación en la que tú y yo vivimos hoy. No estamos viviendo en el tiempo del Edén. No estamos viviendo en el tiempo del ministerio terrenal de Cristo. Estamos viviendo en la era donde el Espíritu Santo es el administrador del cielo en la tierra, el director de esta generación, el guía de la iglesia, el que imparte poder, el que trae revelación, el que prepara a la novia para el regreso del Rey. Y te lo digo con toda solemnidad. No conocer al Espíritu Santo en la dispensación del Espíritu Santo es perder el corazón mismo del propósito de Dios para esta generación. El Espíritu Santo no vino para ser ignorado, no vino para ser reducido a doctrina, no vino para ser un tema más.
Él vino para dirigir esta era, para llenar a la iglesia, para levantar hombres y mujeres con poder, para prepararnos para el regreso del Señor Jesucristo. Y te diré algo más, algo que siento profundamente. Estamos en los momentos finales de la dispensación de la gracia. El tiempo del hombre está llegando a su fin. El tiempo del reino está a las puertas. Y antes de que Jesús regrese, el Espíritu Santo revelará su gloria como nunca antes. Este es su tiempo, su obra, su generación. La pregunta es, ¿lo vamos a conocer? ¿Lo vamos a honrar? ¿Lo vamos a obedecer? Porque Él quiere terminar esta dispensación, no en debilidad, no en tibieza, no en confusión, sino en poder, en gloria, en fuerza, en avivamiento. Y yo, como tu hermano, como tu maestro, hoy te digo, estoy listo para caminar con Él. Estoy listo para conocerlo más. Estoy listo para este tiempo, el tiempo del Espíritu Santo. Tengo que confesar de algo que no puedo callar, algo que me ha quemado el alma durante meses. He hablado demasiado sobre el Espíritu Santo y lo he conocido muy poco. Sí, he predicado su poder, he visto milagros, he visto demonios salir, he visto gente levantarse de la enfermedad, he visto naciones temblar bajo la unción, pero aún así, dentro de mí existe un clamor, una sed, una necesidad que no puedo apagar. Quiero conocerlo más. Quiero conocerlo más de lo que jamás lo he conocido. He descubierto algo, y lo digo con reverencia. Hay más del Espíritu Santo, mucho más de lo que cualquiera de nosotros ha experimentado. Y ese descubrimiento no me dejó tranquilo. No me dejó dormir, no me dejó seguir como antes. Porque sentí que Dios el Padre, el Señor Jesucristo, me estaban hablando al Espíritu. No para enseñarme una doctrina nueva, no para darme información, sino para llamarme, para atraerme, para despertarme, a conocer personalmente al director de esta dispensación, el Espíritu Santo. Y déjame decirte algo que quizá nunca has escuchado así. La mayor necesidad de la iglesia hoy no es un nuevo mensaje, no es un nuevo método, no es un nuevo avivamiento, es una confrontación personal con la persona del Espíritu Santo. No importa cuántos sermones escuches, si su voz no te habla por dentro, no importa cuánta teología conozcas, si su presencia no te transforma, no importa cuánto servicio hagas, si su fuego no arde en tu interior. Sin la experiencia personal con Él, el cristianismo se vuelve esfuerzo humano, religión vacía y vida sin poder. Yo no quiero eso. Y oro para que tú tampoco lo quieras, porque te voy a decir la verdad más cruda. Puedes estar en la iglesia toda la vida y jamás conocer al Espíritu Santo. Y eso es un fracaso espiritual. Yo decidí que no viviría así. No después de que el Espíritu comenzó a inquietar mi espíritu, a llamarme, a sacudir mi interior, a empujarme a estudiarlo, a escucharlo, a caminar con Él. Y por eso estoy aquí, enseñando esto, porque siento sin ninguna duda que Dios está llamando a su pueblo a una relación fresca, profunda, real, transformadora con la persona del Espíritu Santo. No un conocimiento intelectual, no una emoción dominical, una relación viva, cotidiana, poderosa, íntima. Y si tú la abrazas, y si tú respondes, y si tú dices,
Espíritu Santo, quiero conocerte. Entonces, prepárate. Porque Él no se revela a los curiosos. Él se revela a los hambrientos, a los que buscan, a los que claman, a los que dicen, no quiero saber sobre ti, quiero conocerte a ti. Esa es mi oración hoy. Esa es mi búsqueda. Esa es mi misión en esta enseñanza. Que tú no solo sepas que Él existe, sino que entres en la comunión con Él. Porque cuando eso sucede, todo cambia. Hay una cosa que debo explicarte con mucho cuidado. Algo sagrado. Algo que, si lo entiendes, cambiará completamente la manera en que te relacionas con el Espíritu Santo. Él es una persona, pero no tiene corporeidad. No posee un cuerpo físico como tú y yo. Es aquí donde muchos tropiezan. Aquí es donde la mente humana se confunde. Aquí es donde la imaginación se queda corta. Porque cuando hablamos de persona, la mayoría piensa en carnes, en hueso, altura, color, piel, rasgos. Pero eso es corporidad, no personalidad. Quiero decírtelo con claridad absoluta. La personalidad no depende del cuerpo, depende de la mente, la voluntad y las emociones. Y el Espíritu Santo posee todo eso y mucho más. La Biblia habla de sus manos, habla de sus ojos, habla de su voz, de su guía, de su enseñanza, habla de su tristeza cuando es contristado, habla de su voluntad cuando reparte los dones como Él quiere. Habla de su intercesión con gemidos indecibles. Estas son acciones de una persona real, pero no de una persona corporal, sino de una persona espiritual. Cuando hablamos del Padre, la Biblia menciona sus ojos, su mano derecha, su rostro. Cuando hablamos del Hijo, lo vimos encarnado, pero cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la única persona de la Trinidad que opera sin cuerpo físico, pero con una personalidad plena. ¿Y sabes qué significa eso? Que la relación con Él no depende de lo físico, sino de lo espiritual. Depende de lo que tus ojos ven. No, depende de lo que tu espíritu percibe. No depende de tus sentidos humanos, sino de la sensibilidad interna que Él despierta en ti. Por eso dijo Pablo, de ahora en adelante, no conocemos a nadie según la carne, ni siquiera a Cristo lo conocemos así, porque el mundo espiritual no se discierne con ojos humanos, se discierne espíritu con espíritu. Y es aquí donde muchos se quedan afuera, porque buscan al Espíritu Santo como si fuera algo externo, algo físico, algo que se toca con las manos. Pero a Él se le conoce por dentro, en lo profundo, en el lugar donde solo Dios puede entrar. El Espíritu Santo no busca tu carne, busca tu espíritu. Por eso, cuando Él te guía, no escuchas un grito, escuchas una impresión. No ves un rostro, ves una dirección interna. No sientes una mano física, sientes una convicción que te dobla las rodillas. No oyes un idioma audible, sino un gemido que atraviesa el alma. Él opera en tu interior con una precisión divina, una ternura indescriptible, con una sabiduría que solo Dios posee. Y te diré algo que debes grabar en tu espíritu. La ausencia de su corporidad no limita su persona, la libera, porque Él puede estar contigo al mismo tiempo que con millones y millones de personas. Puede hablarte en lo secreto y ministrar a una nación entera. Puede guiarte a ti mientras prepara la iglesia para el regreso de Cristo. Por eso estoy enseñando esto, porque tú necesitas saber que aunque Él no tenga cuerpo, tiene personalidad, identidad, propósito, misión, sensibilidad y corazón.
Y cuando tú aprendes a relacionarte con una persona espiritual, entonces entras al nivel más alto de comunión que un ser humano puede experimentar en esta vida. La comunión con el Espíritu Santo. Hay una cosa que me llena de gozo. Algo que me emociona profundamente. Algo que hace que mi espíritu tiemble ante la grandeza de Dios. El Espíritu Santo no fue enviado para unos pocos. No fue enviado para una élite espiritual. No fue enviado para una cultura específica, ni para un grupo privilegiado. Él fue enviado para todos. Para los africanos, asiáticos, europeos, para los latinoamericanos, para los de las islas más remotas, los del norte, el sur, el oriente y el occidente. El Espíritu Santo es la persona más universal del universo. Y su obra, su poder, su presencia se derrama sobre cualquier hombre o mujer que desee, que lo busque, que abra su corazón. Cuando comencé a estudiar su persona, el Espíritu Santo me mostró algo que nunca he podido olvidar. Él se revela más a los hambrientos, no a los cercanos. Y esa hambre de despertar en cualquier nación, en cualquier cultura, en cualquier condición. No importa si estás en una selva o en una gran ciudad. No importa si estás en un desierto o en una catedral. No importa si estás rodeado de multitudes o completamente solo. El Espíritu Santo no tiene fronteras, no tiene barreras, no tiene limitaciones. He visto su gloria tocar tribus remotas. He visto su poder descender en estadios repletos. He visto su presencia quebrantar a líderes mundiales. He visto su voz llamar a niños, ancianos, a pobres, a ricos, a sabios e ignorantes. Y cada vez que lo veo moverse, recuerdo una sola cosa. Él es universal porque Él es Dios. Y Dios ama a todos. A veces pensamos, Él se moverá en Estados Unidos. Él descenderá en Europa. Él se manifestará en Israel. Pero quiero decirte algo con toda autoridad espiritual. El Espíritu Santo también quiere moverse en tu casa, en tu familia, en tu vida, en tu nación. No importa dónde estás. No importa quién seas. No importa qué idioma hables. No importa cuánto sabes o cuánto ignoras. El Espíritu Santo te está buscando. Y si Él te toca, no será por tu cultura, ni por tu nivel académico, ni por tu dinero, ni por tu estatus social. Será por una razón. Una sola. Porque eres un ser humano creado a imagen de Dios. Y Él fue enviado para estar contigo. Por eso lo amo tanto. Porque Él es el único que puede estar en África y en América al mismo tiempo. En un palacio y en una aldea. En una mega iglesia y en una reunión de oración de 3 personas. Una célula. El Espíritu Santo es universal. Y este mensaje, esta serie, esta enseñanza es para recordarte eso. Él está disponible para ti. Aquí, ahora, en este mismo momento. La pregunta no es si Él está dispuesto. La pregunta es si tú tienes hambre. Porque Él está listo para revelarse a cualquiera que lo llame y que tenga hambre. Antes de avanzar más, tengo que dejar algo absolutamente claro. Radicalmente claro. Innegociablemente claro. La única fuente legítima, pura y absoluta para conocer al Espíritu Santo es la palabra de Dios. No vamos a buscar información en libros ocultistas.
No vamos a tomar ideas de religiones orientales. No vamos a mezclar conceptos místicos o filosóficos. No vamos a construir doctrina sobre visiones humanas. La verdad del Espíritu Santo solo puede nacer de la Biblia. La Escritura es nuestra autoridad final, nuestro cimiento, nuestro filtro, nuestra lámpara. He visto en el mundo espiritual demasiada confusión, demasiada superstición, demasiado error disfrazado de revelación. Por eso te digo con total franqueza, si quieres conocer al Espíritu Santo, debes ir a las Escrituras. No hay otro camino. Todo lo que necesitas saber, todo lo que Él quiere revelarnos, todo lo que Cristo enseñó de Él, todo lo que los apóstoles vivieron con Él, está escrito. Y está escrito para que no vivamos en engaño, ni en misticismo, ni en confusión. La Biblia revela al Espíritu Santo como persona. La Biblia revela su misión. La Biblia revela su carácter. La Biblia revela sus dones, su obra, su guía, su presencia eterna. Nada fuera de ella es necesario. Nada fuera de ella es confiable. Nada fuera de ella es autoritativo. Por eso, desde el primer día que Dios puso esto en mi espíritu, decidí algo con firmeza. No saldré de las páginas de las Escrituras para enseñarte quién es el Espíritu Santo. Porque si la Biblia no lo dice, yo no lo diré. Y déjame decirte algo importante. Hay fuerzas espirituales ocultas que desean confundir al pueblo de Dios. Y cuando los cristianos buscan al Espíritu fuera de la Biblia, cuando mezclan corrientes místicas, cuando abren puertas a la superstición, cuando reciben enseñanzas sin fundamento, se exponen a engaño, a confusión y a un error espiritual que cuesta muy caro. Por eso debemos permanecer anclados en la palabra eterna del Dios vivo. La Biblia es suficiente para revelar al Padre, suficiente para revelar al Hijo y suficiente para revelar al Espíritu Santo. No necesitamos añadirle nada, no necesitamos ajustarla, no necesitamos complementarla con filosofía humana. Ella es perfecta, es inspirada, es eterna. Y mientras caminamos juntos en esta serie, te prometo una cosa. Nos quedaremos dentro de los límites claros y santos de la palabra de Dios. Porque solo ahí, solo en ese terreno seguro, la luz del Espíritu Santo se revela plena, pura y gloriosamente. Así que, abre tu Biblia. Ábrela en tu espíritu, ábrela en tu mente, ábrela en tu corazón. Porque todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que vamos a descubrir, todo lo que el Espíritu quiere revelarte, está en sus páginas. La Biblia es el camino, la Biblia es la guía, la Biblia es la verdad. La verdad siempre nos lleva al Espíritu Santo. Quiero que escuches esto con el corazón abierto. No como una frase bonita, no como una enseñanza más, sino como un llamado del cielo, como un grito del Espíritu, como una trompeta que Dios está tocando para despertar a su pueblo. La iglesia tiene que volver a buscar al Espíritu Santo. Tiene que volver a estudiarlo, tiene que volver a investigarlo, tiene que volver a conocerlo personalmente. Porque durante demasiado tiempo hemos hablado sobre Él sin conocerlo a Él. Demasiado tiempo. Demasiado tiempo hemos repetido lo que otros dijeron, sin entrar nosotros mismos en la comunión que transforma. Demasiado tiempo hemos vivido de ecos, cuando Dios quiere darnos una voz. La iglesia necesita dejar de imitar y empezar a investigar. Dejar de repetir y empezar a penetrar.
Dejar de recibir información y empezar a recibir revelación. Porque el cristianismo no se sostiene por información, se sostiene por transformación. La única persona que puede transformarte desde dentro es el Espíritu Santo. A veces vemos creyentes que no cambian, iglesias que no crecen, ministerios que no avanzan, vidas que no salen del mismo círculo. Porque intentan vivir la vida cristiana sin la persona que hace posible la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo no hay dirección. Sin el Espíritu Santo no hay poder, no hay santidad, no hay fruto, no hay fuego. No podemos seguir así. No en esta generación, no en estos tiempos, no cuando estamos tan cerca del regreso del Señor. Dios está llamando a su iglesia a despertar, a buscar, a clamar, a conocer, a entrar en una relación personal con el Espíritu Santo, que vaya más allá de la emoción, más allá del culto, más allá de la tradición, más allá del conocimiento superficial. Quiero que lo sientas en tu espíritu. Este es un llamado, este es un despertar, este es un momento decisivo. El Espíritu Santo está extendiendo su mano, literalmente, a los que tengan hambre de verdad, a los que no se conformen, a los que digan: Señor, enséñame más, muéstrame más, revélame más, quiero conocerte. No busco que salgas de aquí con más información, busco que salgas con hambre, con sed, con un fuego que te queme por dentro, con un deseo ardiente de abrir la Biblia y decir: Espíritu Santo, habla, estoy listo para escucharte. Maestro, guíame. Porque la iglesia que conocerá su poder, la iglesia que verá su gloria, la iglesia que caminará en autoridad, no será la iglesia más grande, ni la más famosa, ni la más sofisticada. Será la iglesia hambrienta y la iglesia dependiente, la iglesia que vuelve a la persona del Espíritu Santo como su guía, su maestro, su luz, su fuerza, su convicción y su comunión diaria. Este es tu llamado. Este es tu momento. Esta es tu invitación divina. Vuelve a buscar al Espíritu Santo. Vuelve a conocerlo. Vuelve a caminar con Él. Permite que te enseñe más. Porque si lo haces de verdad, tu vida, tu casa, tu ministerio, tu corazón, nunca volverán a ser los mismos. Escucha. Porque no es una observación académica, ni una opinión personal, ni una interpretación teológica. Esto es una alarma del cielo, una advertencia espiritual, una palabra para esta generación. Estamos viviendo en la última etapa de la última dispensación, del último tiempo del hombre sobre la tierra. No estamos viviendo tiempos normales, no estamos viviendo días comunes, no estamos caminando en un calendario ordinario, estamos caminando al borde del mismo regreso de Cristo Jesús. Y si eso es así, y lo es, entonces escucha esto. La obra del Espíritu Santo será más crucial en esta generación que en cualquier otra antes de nosotros. Desde el Edén hasta ahora, la humanidad ha pasado por distintas dispensaciones: Padre, Hijo y ahora esta, la del Espíritu Santo. Y esta dispensación, la suya, no terminará en fracaso, no terminará en tibieza, no terminará en confusión, no terminará en religiosidad,
El Espíritu Santo la terminará con gloria, con poder, con fuego, con autoridad, con una iglesia despierta. Pero para que eso ocurra, la iglesia tiene que escucharlo, tiene que conocerlo, tiene que obedecerlo, tiene que caminar en comunión con él. La batalla espiritual aumentará, la presión del mundo aumentará, la oscuridad aumentará, la confusión aumentará, pero también aumentará su obra, su manifestación, su unción, su poder, su derramamiento. El Espíritu Santo será la diferencia entre la iglesia que permanece y la iglesia que se derrumba. Escucha esto. La vida cristiana sin el Espíritu Santo es imposible. Imposible resistir el pecado, imposible vivir en santidad, imposible mantener visión, imposible tener discernimiento, imposible sostenerse en el medio de la presión del mundo. En esta generación final, solo permanecerá en pie el que camine con el Espíritu Santo. Por eso Dios nos está llamando con urgencia, porque conforme nos acerquemos al fin, la intimidación aumentará, la falsedad aumentará, las tinieblas aumentarán, pero también aumentará la luz de Dios en los hombres y mujeres que sean guiados por el Espíritu Santo. Él será la brújula, Él será la voz, Él será el fuego, la fuerza, la fortaleza de los santos en los días que vienen. Y por eso te digo, no basta con saber que Él existe. No basta con visitarlo una vez a la semana. No basta con sentirlo en un servicio. Tienes que conocerlo. Tienes que caminar con Él. Tienes que obedecerlo. Tienes que rendirte a Él. Porque esta generación, la última generación del tiempo del hombre, la generación del retorno de Cristo, no podrá sobrevivir sin Él. Y lo digo con temor y temblor. La iglesia que no conozca al Espíritu Santo no estará lista para la venida del Señor. Pero la iglesia que sí lo conozca, la iglesia que camine con Él, la iglesia que escuche su voz, esa iglesia será victoriosa, brillante, resplandeciente, poderosa, como columna de fuego en medio de la noche. Esta es la hora. Este es el tiempo. Esta es la generación. Regresemos al Espíritu Santo, porque solo Él podrá prepararnos para lo que viene y para aquel que viene. Y si en tu espíritu sientes hambre por más, si algo dentro de ti clama por una vida más profunda, más rendida, más llena del fuego del Espíritu Santo, entonces te invito con todo mi corazón a ir al enlace de la descripción de este video. Allí encontrarás nuestro libro, Consumidos por el Fuego. No es solo un libro, es una continuación del llamado a ser consumidos por el fuego. Deja que este fuego también te consuma a ti. Y que cuando el enemigo te vea venir, sepa que dentro de ti arde el fuego del Dios vivo.